Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos Juntos, la lección de la escuela sabática. un cordial saludo, como siempre, a todos, a esas personas que nos ven en esta tu lección de la escuela sabática. Y como siempre, vamos a comenzar con una oración de inicio y le pido a mi hermanito John Morales que tenga esa oración. Postrémonos. Amantísimo Padre, que tú estás en los cielos, alabado y glorificado, oh Señor, sea tu santo y bendito nombre. Aquí estamos, Señor, ya en la tercera lección de este precioso trimestre, Pablo y los Efesios. Te pido, Padre Santo, que tu Santo Espíritu pueda morar en cada uno de nosotros, que nosotros todo lo que hablemos sea inspirado por ti y que se puedan, Señor, llegar a los corazones de las personas que quieran aprender y que quieran estudiar esta lección tan preciosa. Todo esto te lo pido, te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos al título de la lección. Número, John, ya estamos en la 3, ¿verdad? Para el 15 de julio del 2023, que se titula El poder del Jesús exaltado. John, ¿qué me puedes decir de ese título? Wow, aquí está diciendo que Jesús tiene el poder y que también Él ha sido exaltado. Y estamos hablando, queridos hermanos, de este Jesús que nació en Belén de Judea. Bien, y Pablo, ¿verdad? En su oración de los Efesios, en Efesios 1, 15, 23, Pablo pide al Padre que les dé a los efesios la experiencia de conocer a Dios mediante su revelación, la esperanza que emana del llamado y las promesas de Dios y fe, para que puedan experimentar el poder, ¿verdad? Infinito del Señor Jesucristo. Cierra su oración dándole la seguridad y la confianza de que todo está sometido a Cristo Jesús. Y vemos por esta oración, ¿verdad? Que Pablo, aunque se aplica, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, se aplica en este tiempo también. John nos podría eh, nombrar los puntos importantes que tocaremos en esta lección. Claro que sí, Edwin, con mucho gusto. Mira, tenemos unos 3 puntos bien bonitos para poder compartir esta lección con ustedes. Y el primer punto sería la oración de acción de gracias e intersección. El otro punto es una pregunta. ¿Qué pide Pablo para los creyentes? Ver cómo Dios ve, participar del poder de la resurrección, comprender la supremacía de Jesús. Y el último punto sería epílogo. Epílogo. Jesús, la cabeza de la iglesia. Y todos estos puntos que vamos a discutir, queridos hermanos, está en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Y el versículo para memorizar se encuentra en Efesios 1, 19 y 20. Dice así: mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza del poder hacia lo que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Y vemos, ¿verdad? Esta lección recalca mucho en el Espíritu Santo y es importante que nos demos cuenta, John, que el Espíritu Santo, una vez Cristo ascendió al cielo, dice que el que bajó fue ¿qué? El Consolador. Hay una historia, ¿verdad? Aquí dice, los seres humanos al parecer siempre buscan más poder. El fabricante de automóviles Devil Motor, por ejemplo, mostró el prototipo de su Devil 16, un vehículo con un motor de 16 cilindros y 12.3 litros que produce más de
5.000 caballos de fuerza. O si eso no es suficiente, considera el semirremolque de Pettibert, que ostenta tres motores a reacción Pratt Whitney J34-48 con 36.000 caballos de fuerza. El camión recorre 400 metros nada menos en 6.5 segundos y habitualmente alcanza los 600 kilómetros por hora antes de desplegar sus dos paracaídas. En contraste, Pablo ora para que los creyentes de Éfeso, bajo la tentación de admirar los diversos poderes y deidades de su cultura, experimenten mediante el Espíritu Santo la inmensidad del poder que Dios pone a su disposición en Cristo. Este poder divino no se mide en caballos de fuerza, ni en magia, sino que se verifica en los cuatro eventos de la historia de la salvación, que es la resurrección de Jesús, su exaltación en el trono de Dios, todas las cosas que están subordinadas a Cristo y Cristo entregado a la iglesia como fuerza. Así que nos damos cuenta de que aquel tiempo, ¿verdad? La costumbre de Éfeso era admirar, ¿verdad? Las deidades que había en aquel tiempo, que si los poderes que tenía aquel, que si las magias que se hacían, y Pablo le está diciendo que el verdadero poder transformador, el verdadero poder está en Cristo y el Espíritu Santo que es otorgado cuando Cristo asciende al cielo. John, ¿algún comentario en esa parte del sábado? Sí, es interesante, ¿verdad? Como tú dijiste, que los seres humanos siempre quieren el poder y siempre quieren inventar cosas, como leíste ahora, todas estas reacciones y todos estos motores de fuerza en diferentes vehículos y en diferentes cosas, ¿no? Y está comparando esa historia, pues, con la historia de Éfeso, que Éfeso pues también era un lugar donde ellos tenían sus propios dioses, ellos también creían en sus propias brujerías, magias y todas estas hechicerías, pero no conocían el poder de Cristo. Y aquí es que Pablo viene y los introduce al conocimiento de Cristo y viene y les habla. Y qué interesante, ¿verdad, Edwin? Cuando le dice, mira, toda la magia que ustedes están utilizando, esa hechicería que ustedes están utilizando, eso no tiene ningún valor, eso no sirve para nada. El poder está en Cristo. Cristo es el poder y Él es el que da la gloria. Entonces, ellos están aprendiendo por Pablo, porque Pablo se toma ese tiempo para escribir y hacer estas cartas para que ellos puedan entenderlo. Vamos a la parte del domingo. Oración y acción de gracia, ¿verdad? Importante esto. Pablo nos está enseñando, ¿verdad? De que, pues, por medio de la oración, uno debe de dar gracias, John. Pablo había escuchado, como dice aquí, cómo los efesios crecían en amor. Esto lo motiva a prorrumpir en una oración de acción de gracias a Dios, acompañada de una intercesión especial por ellos que reanudará más adelante. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros, es importante, ¿verdad? Él está dando gracias por lo que Dios está haciendo con el pueblo de Éfeso y todo lo que han logrado, pero yo me detengo en esta parte, John, porque, y no sé si lo he dicho en otras ocasiones, nosotros cuando oremos, una parte es, mira, no pedir y pedir y pedir y pedir. No es que eso sea malo pedir, pero debemos ser agradecidos, John. Todo el tiempo estar en acción de gracia. Y también la parte de intercesión. Nosotros sabemos que Cristo es el que intercede por nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Nosotros también esa parte la hacemos. Intercedemos y oramos, ¿verdad? Por nuestros hermanos, por las situaciones, pero siempre que sea la voluntad de Dios. Y dice la palabra que la oración del justo tiene, ¿verdad? Puede mucho, mucha oración, mucho poder. Así que el apóstol nos anima a seguir su ejemplo en todo momento. Como dice ahí, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? Y orar sin cesar tiene significado, ¿verdad?
que nuestro corazón está siempre abierto a la influencia del Espíritu Santo. Buscamos motivos para dar gracias a Dios siempre. Mire, siempre hay motivos de dar gracias a Dios desde que nos levantamos. Llevamos todos nuestros problemas ¿a quién? A Él. Buscamos el consejo divino para los avatares de la vida. Estamos siempre dispuestos a ser conducidos por Dios. Así que un cristiano debe de tener una relación con Dios. ¿Y cómo tenemos esa relación, John? Orando, ¿verdad? Eh, Hablando con Dios por medio de la oración, intercediendo por nuestros hermanos, por las situaciones, ¿verdad? Orad los unos por los otros también, dice la palabra. Así que es importante que nosotros, esa relación que vamos a tener con Dios, que la cultivemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues comunicándonos con Él, ¿verdad? Dando gracias, intercediendo y orando sin cesar. ¿Algún comentario, John, en esa parte ahí del domingo? Claro que sí, me llamó la atención lo que acabamos ahora de hablar, ¿no? Y dice que hay que también ser agradecidos y no estar pidiendo, pidiendo y pidiendo. Pero lamentablemente el ser humano es así. Nosotros debemos ser más agradecidos, agradecer a Dios primeramente por ese sacrificio tan grande que Él dio por nosotros en la cruz del Calvario, por Él a poder haber vencido, por Él haber sido tan misericordioso. Y una vez que nos cansemos de agradecer a Dios y hemos agradecido a Dios, tampoco es malo pedir, pero tenemos que saber qué pedimos y por qué pedimos y qué pedimos, porque yo no puedo venir y decir, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquello, cosas tejenales, cosas mundanales. Yo, si pido, tengo que pedir, Señor, que el Espíritu Santo more en mi corazón. Amén. Señor, que tú estés siempre conmigo, pedir cosas celestiales, cosas espirituales. Y si uno pide que sean cosas espirituales para el crecimiento de uno, para el crecimiento espiritual tuyo y también para ayudar a los demás a que puedan tener una mejor comprensión espiritualmente. Vamos a la parte del lunes, John, para que tú la puedas discutir. Se titula Experimentar la percepción del Espíritu Santo. Y sabemos que en la oración, Pablo, ¿verdad? Está pidiendo para que podamos, digo, en Éfeso aquel tiempo, pero también nosotros se aplica, ¿verdad? Que nosotros podamos tener una percepción mejor, ¿verdad? Del Espíritu Santo y que podamos conocer mejor también y que Dios nos pueda revelar. John, esa parte, por favor. Sí, es interesante porque lo dice aquí, experimentar la percepción del Espíritu Santo. O sea, es una cosa que tenemos que experimentarlo. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, no ceso de dar gracia por ustedes, recordándolos en mis oraciones, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Mira las cosas tan lindas que Pablo ora por estos hermanos, él intercede por estos hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer por nuestro prójimo, por nuestro hermano, preocuparnos no solo por mi vida espiritual, sino preocuparnos también por la vida espiritual de mi hermano o por la vida espiritual de mi hermana. Ver como Dios ve. Se lo pedimos, Dios nos dará la sabiduría. Mira, Salomón se lo pidió y Dios se lo dio. ¿Por qué no nos puede tampoco dar a nosotros sabiduría? Si se lo pedimos, Él nos lo dará, porque la sabiduría proviene de Dios. Él es la sabiduría. Quitará el velo que cubre nuestros ojos espirituales y los iluminará con su conocimiento.
Veremos cómo Dios ve. ¿Qué es lo que pide Pablo que seamos capaces de discernir? Y hay tres puntos bonitos. Dice la esperanza a la que estamos llamados. ¿A qué estamos llamados, queridos hermanos? A esa bendita esperanza, que somos la gloria de la herencia de Dios. Claro que sí, somos su mayor tesoro, querido hermano. Nosotros somos su mayor tesoro. Por eso fue que Él nos rescató y nos rescató, no con oro y plata, querido hermano, nos rescató con su sangre preciosa, la incomparable grandeza de su poder a nuestro favor. Pablo le pide a Dios que seamos capaces de conocerle mejor. Mira lo que Pablo le está pidiendo al mismo Señor, que nosotros o los efesios a los que él estaba escribiendo, que ellos fueran capaces de conocer a Dios mejor. Y así yo o mi hermano Edwin o cualquier otro hermano, si nosotros también intercedemos y nos preocupamos por la vida espiritual de cada uno de nuestros hermanos, el Señor va a estar con nosotros y de seguro que la iglesia crecerá y espiritualmente seremos más fuertes. ¿Verdad? Que por medio de esa oración, Pablo está intercediendo por la iglesia de Éfeso también. Así que es importante, él pide que nosotros podamos ver, o, ¿verdad? Como tú dijiste, la iglesia de Éfeso, cómo Dios nos ve, ¿verdad? Y ahí que la realidad esté en nuestra vida, entendamos que somos llamados, ¿verdad? Que somos una herencia de Dios y que la grandeza y el incomparable poder de Dios no limita, ¿verdad? Porque si nosotros pedimos, dice que para Dios no hay nada imposible. Sí que es importante que nos demos cuenta de eso. Si nosotros aprendemos a ver cómo Dios nos ve, vamos a entender los mejores, los designios de Dios. Y cuando sucedan cosas, las vamos a entender mejor. Vamos entonces a la parte del martes, participar del poder de la resurrección. Y mire lo que Pablo amplía, ¿verdad? En esta tercera temática de conocimiento, que espera que el Espíritu Santo infunda a los creyentes. La inmensidad del poder de Dios que Él ejerce en favor de ellos, comienza señalando dos eventos de la historia del Salvador, ¿verdad? Y de salvación. Estas dos ilustraciones son la resurrección de entre los muertos y la exaltación, ¿verdad? De Jesús en el trono, cuando Cristo, ¿verdad? Llega al cielo. Dice en Efesios 1:20 para explicar este inmenso poder de Dios que Él ejerce a favor. Pablo usa los dos ejemplos que le acabo de decir. Y un ejemplo, el poder de la resurrección nos asegura nuestra propia resurrección. ¿Qué significa eso? Que si Cristo resucitó de los muertos, ese fue ejemplo para nosotros. Significa que también, si nosotros vamos al descanso, cuando Él venga, ese poder también nos va a resucitar a nosotros. Cuando Él se esté acercando a la tierra, dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar. Así que Pablo nos está demostrando por medio de ese ejemplo de que tenemos esperanza, John, de que si Cristo resucitó de los muertos, también nosotros en el tiempo del fin, si vamos a la tumba, vamos a ser resucitados. También nos permite acudir a Él para obtener bendición. Eso es muy importante también. Así que sabemos que vamos a ser bendecidos si nosotros, ¿verdad? Creemos en ese poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque nosotros al llevar la palabra a otros de esperanza, John, al llevar ese mensaje de salvación, somos bendecidos, John, porque estamos bendiciendo a otro y cuando tú bendices a otro, automáticamente Dios te bendice, porque tú estás tratando de salvarle la vida a alguien. ¿Por qué? Porque si esa persona acepta a Cristo como su Salvador personal, tú fuiste parte de eso. También nos asegura la presencia del Espíritu Santo. Mucha gente a veces yo veo que
que hablan muchos temas, ¿verdad? En la iglesia, pero a veces no hablan mucho del Espíritu Santo, John. Es importante de que nos demos cuenta de que el Espíritu Santo ahora está obrando en el corazón de cada una de las personas, ¿me entiendes? Y que el Espíritu Santo va a llegar un momento que va a ser retirado de la tierra, y cuando el tiempo de gracia se vaya. Así que en este momento hay que pedir, ¿verdad? El poder al Espíritu Santo para que obre en el corazón de esas personas y también nos ayude. También la parte de la exaltación al trono, ¿verdad? Nos proporciona los dones, ¿verdad? Sabemos que somos hijos de Dios, somos hechos a semejanza, ¿verdad? De Dios y tenemos atributos que Él mismo nos ha dado. Un ejemplo, como los dones, Dios nos da el don del cántico, el don de sanidad, de profetizar, el don de lengua, todo eso, ¿verdad? Y siempre digo en orden, ¿verdad? Como Dios dice, como dice la Biblia. ¿Y qué pasa? Por medio de eso y esa exaltación que tiene Cristo en el cielo, pues nosotros, ¿verdad? Somos bendecidos, porque Dios nos proporciona esos dones, todos esos talentos que se encuentran en Efesios 4 8 al 11. También nos asegura que Jesús tiene poder sobre todo. ¿Qué significa eso? Que Cristo tiene poder sobre los demonios, sobre todo el universo, sobre todo. O sea, el único que puede, ¿verdad? Decir límite, esto es hasta aquí y esto es hasta acá, es Cristo Jesús. Así que Jesús resucitado y exaltado no se queda quieto en su trono. Él limita y controla todo poder en los cielos y en la tierra, porque Él es el soberano, John, del universo, de todo, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos. ¿Algún comentario, John? Claro que sí. El título lo dice bien claro, participar del poder de la resurrección. Pero mira, hay una cosa bien interesante que me llama la atención, y es que Cristo cuando vino y murió en la cruz y resucitó, pero él primero de hacer eso, él dio ejemplo de la resurrección para cuando llegara ese momento, la gente lo pudieran apreciar mejor. Y lo podemos ver primeramente con Moisés. Él lo resucita y se lo lleva. Incluso cuando Jesús está en la tierra, él también resucitó. La hija de Jairo, por ejemplo, Elías también resucitó un muchacho de la viuda de Serepta. Entonces vemos eh, evidencia de que la resurrección sí es posible. Y esto Cristo lo permitió antes de él mismo pasar a la tumba. Ahora él viene y participa también de lo mismo. Él muere en la cruz y él resucita, dando la evidencia para que nosotros podamos verlo y creerlo mejor. Y ahora cuando él venga en gloria, ya nosotros por fe sabemos que aunque pasemos al descanso, que lamentablemente no sabemos el día ni la hora, pero cuando llegue ese momento, nosotros vamos a tener la esperanza de que vamos a volver a nacer o resucitar cuando Cristo venga, querido hermano. Pero hay que tener una cosa bien en claro, Edwin, que ahora en nuestro tiempo de gracia, lo que nosotros hacemos ahora en este mundo, cuando pasemos al descanso, nosotros no vamos a saber si hemos sido hallados faltos o no, o si vamos a estar salvos o no. Solamente pasaremos a la tumba por la fe de que estamos salvos y que cuando Cristo venga vamos a estar con Él. Pero siempre y cuando caminemos con Cristo, siempre y cuando cumplimos con Cristo los 10 mandamientos y la fe de Jesús. Si esto lo tenemos grabado en nuestros corazones, efectivamente vamos a tener la victoria. Vamos a la parte del miércoles, John, para que tú la puedas discutir. Y el título es Cristo sobre todos los poderes, más o menos en la que estaba ahora hablando, ¿verdad? Tiene que ver eso también.
Así que a ver si puedes esa parte discutirla. Claro que sí. ¿Cómo poder nosotros comprender esa supremacía de Jesús? Y vemos, ¿verdad?, que Jesús tiene la supremacía y la tiene por encima de todo gobierno y de toda autoridad, poder y dominio, y sobre cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, querido hermano, sino también en el mundo venidero. Para los efesios, la referencia a la invocación de un nombre tenía un significado especial. Por eso mismo nosotros podemos ver que los hijos de Exeba pretendieron expulsar demonios. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 19, versículo 11 al 16. Ellos invocando las deidades o los poderes infernales era una práctica habitual recogida en los libros de magia que los cristianos efesios decidieron quemar. O sea, voy a recalcar un poquito de estos hijos de Exeba. Ellos, como veían que los efesios tenían muchos libros de magia y con la magia podían hacer magia, podían hacer poderes, hechicerías y todo eso trabajando con los demonios. Cuando ellos vieron a estos apóstoles que en el nombre de Jesús hacían también grandes milagros, ellos dijeron, wow, solo por mencionar el nombre de Jesús, yo voy a obtener también estas cosas. Pero ellos no vivían con Jesús, ellos no conocían a Jesús. Y cuando se enfrentaron a estos demonios, Edwin, es increíble, pero también es espetulazante, porque cuando ellos dicen, mira, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas fuera, esos demonios se rieron de ellos. Le dijeron, mira, a Pablo yo lo conozco y a Jesús sabemos quién Él es, pero tú quién eres. O sea, no le conocieron porque ellos no tenían ningún poder en el nombre de Jesús. Ellos no vivían en una vida santificada. Ellos no guardaban los mandamientos. Ellos no tenían una experiencia con el Señor Jesucristo. Por eso es que los demonios no le conocieron. Es más, se burlaron de ellos. Pero si yo y si mi amigo querido Edwin o cualquiera persona cristiana que estemos viviendo en el poder del Señor Jesucristo, que estamos viviendo una vida en pura santificación con Él, vamos a poder echar fuera demonios, porque la Biblia dice, y grandes cosas haréis en mi nombre. Pero para eso, querido hermano, tenemos que vivir en santidad y en una santidad perfecta. Pero si vamos a vivir una vida como la vivieron ellos o como la vive un cristiano a medias, no vamos a hacer ningún milagro, querido hermano. Nos estamos perdiendo nuestra vida y nuestro tiempo. Bien, vamos a la parte del jueves, ¿verdad? La última. Jesús, todas las cosas y su iglesia. Los primeros cristianos vieron en el Salmo 110 una profecía de la exaltación de Jesús. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Así leían también en el Salmo 8, de la misma manera que afirma, hablando de Dios, todo pusiste bajo sus pies. Salmo 8:6, los pies del Hijo del Hombre. Y en Salmo 8:4, si bien creían que tenían sobre sus cabezas los poderes de las tinieblas en las regiones celestes, que amenazaban con subyugarlo, se aferraban a la verdad de que esos poderes estaban bajo los pies de Cristo. Y vemos, ¿verdad?, que Jesús es la cabeza de la iglesia, John. Y como está hablando aquí, ¿verdad? En estos salmos y en estos versículos que ya estaba profetizando
lo que iba a pasar, ¿verdad? El poder de Dios como cabeza de la iglesia, pues ya eso estaba profetizado, ¿verdad? Eh, pero vemos que todo esto está sometido, ¿verdad? Eh, de ahí la oración de Pablo para que Dios ilumine nuestro ojo para ver las realidades que ahora no somos capaces de discernir. Ahora, todavía falta poco tiempo, John, porque todavía, ¿verdad? Cristo no ha atado a Satanás como va a pasar en el futuro, en el milenio. Todavía el enemigo, ¿verdad? Está haciendo sus estragos, pero hay que pedirle a Dios discernimiento para ver todas esas cosas que están alrededor de nosotros. Pero si nosotros pedimos con fe y le pedimos a Dios que sujete todos esos poderes del mal que quieren hacernos daño, en el nombre de Jesús, mira, como hacían los apóstoles, también nosotros lo podemos hacer. Pero tenemos que tener la verdadera fe y tenemos que confiar en Dios, porque todavía, ¿verdad? Estamos en un mundo de tinieblas que el enemigo está tirando los últimos cartuchos, John. Está tratando de destruirte a ti, está tratando de destruirme a mí y que el mensaje no se lleve a ninguna parte. Eso lo veo yo siempre cuando yo voy a dar, no sé si lo he comentado aquí, un estudio bíblico. Lamentablemente, o empiezan a chillar goma frente a la casa, o comienzan a llegar personas que nunca visitaban a esa persona para invitarla a sitios a salir, o comienzan a los animales a empezar a ladrar, o los niños comienzan a gritar y a llorar de momento, ¿verdad? Y a tratar de interrumpir, porque el enemigo, ¿verdad? Está tratando de que el mensaje no se lleve. ¿Y qué pasa? Pero Cristo como cabeza de la iglesia no lo va a permitir, porque si oramos con fe y pedimos al Señor que sujete todos esos enemigos, ¿verdad? Que nos están tratando de destruir, si tenemos fe, se va a poder, porque en la palabra está. Ahora, importante, ¿verdad? No estoy diciendo ahora que usted se va a poner a exorcizar por ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra dice que cuando usted se mete con algo así, usted tiene que hacer ayuno y oración. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que Dios nos dé el poder, como dice Pablo, de discernir las cosas que están alrededor de nosotros, que nos están atacando, ¿verdad? Diariamente. Esto es una guerra espiritual. Lo que pasa es que hay gente que se hace de vista larga, pero aquí no te puedes hacer de vista larga porque el enemigo de una manera u otra, John, te va a atacar. Te va a atacar o por el trabajo, o te va a atacar por tu familia, o te va a atacar por la iglesia, o te va a atacar por un vecino. Por muchas cosas el enemigo va a buscar para atacarte. Y ahí es que tú tienes que pedirle fuerza y poder, ¿verdad? Al Espíritu Santo para que poder permanecer fiel, ¿verdad? Y depender todo el tiempo, como estábamos diciendo ahorita, de Cristo Jesús, del poder de Cristo Jesús. Y entender que Cristo es la cabeza de la iglesia y ya Cristo venció y la iglesia no va a caer. Que habrán personas dentro de la iglesia que sí van a caer, eso sí, pero la iglesia de Cristo no va a caer porque Cristo es la cabeza. John, ¿algún comentario a esa parte? Claro que sí. Nosotros estamos hablando de Jesús y estamos hablando, ¿verdad?, de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Jesucristo. Entonces, nosotros nos llamamos, ¿qué cosa, querido hermano? Nosotros nos llamamos cristianos. ¿Qué significa la palabra cristianos? Pues la palabra cristiano viene siendo, yo soy cristiano porque soy un seguidor de Cristo, pero Cristo sufrió aquí en la tierra, pasó sufrimiento, pasó martirio, por su palabra le aborrecieron, le odiaron, lo crucificaron, lo mataron. Entonces, si yo soy un seguidor de Cristo y soy llamado cristiano, no puedo esperar que todo me vaya bien en el trabajo, que todo me vaya bien en el hogar, quizás en cualquier otro lugar, que todo me vaya de perfección con mi familia. No, vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones. La gente en el mundo nos va a odiar por causa de su palabra,
nos va a tirar siempre saetas, nos va a traer siempre problemas. El cristiano tiene que estar decidido para sufrir por Cristo, para poder llevar ese sufrimiento con gozo, con alegría, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hicieron los apóstoles. Incluso tenemos que seguir preparándonos para que el Espíritu Santo nos ayude a comprender y que nos dé la capacidad de que si nosotros tenemos que llegar a morir por Cristo, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con alegría. Eso es ser un cristiano. Bien, y lo que está diciendo el hermano John y lo que acabo de decir yo, le voy a pedir, ¿verdad? Está resumido en el espíritu de profecía que le voy a pedir a mi hermano John que si puede leer. Claro que sí, con mucho gusto, Edwin. En Patriarcas y Profetas, si nosotros nos fuésemos a la página 683, dice lo siguiente. Dice, todos los poderes terrenales están bajo el dominio del ser infinito, al soberano más poderoso, al opresor más cruel. Les dice, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Oh, capítulo 38, versículo 11. El poder de Dios se ejerce constantemente para contrarrestar a los agentes del mal. Trabaja continuamente entre los hombres, no para destruirlos, sino para corregirlos y preservarlos. Y acaban de escuchar, ¿verdad? Lo que hace poco, ¿verdad? Nosotros estamos explicando. Amigo que me escucha, el poder maligno está rampante, pero Dios tiene más poder que él, porque aquí te está diciendo que en Job, cuando Dios le dijo hasta aquí, él no podía llegar. Dijo, no toques, ¿verdad? Su alma, no toque, ¿verdad? Eh, le limitaba a Dios. Dios le permitía. Así mismo es ahora como el tiempo de Job. Si tú tienes fe de que Dios tiene el poder para ayudarte, te agajas de esas promesas que están ahí en la Biblia, te vas a dar cuenta de que tú y yo creemos un Dios todopoderoso que nos va a ayudar. A veces lo que hacemos es que nos quedamos como poquitas personas, así como que Dios no tiene el poder. No, hermano, Dios tiene el poder para ayudar, Dios tiene el poder para aplastar al enemigo. Y va a llegar un momento dado que cuando Él venga, lo va a atar 1000 años. O sea, va a estar solo en esta tierra por 1000 años. Así de grande es el poder de Dios. Lo que pasa es que Dios permite unas cosas para que nosotros también nos corrijamos, como dice ahí, para que nosotros aprendamos de lo que está pasando. Porque nadie, dice por ahí, es un refrán, aprende por cabeza ajena. Usted tiene que aprender por sus propias experiencias. Ahora, no hay que llegar a tanto si usted se deja guiar por Espíritu Santo y confía en el poder de Dios. A veces no reclamamos eso. A veces lo que hacemos es que nos quedamos callados y ¿qué pasa? Nos hacemos poquita persona y no, hermano, reclame esa promesa. Ahí están en la palabra. Y dice que de nosotros huirá. ¿Por qué? Porque el enemigo le tiene más miedo a un ejército de rodillas que a un ejército militar puesto en pie. Y eso él lo sabe. Pero si usted le demuestra miedo, si usted le demuestra que verdaderamente está desanimado y no cree en esas promesas, hermano, perdona que te lo diga, no te vistas que no va. Porque tú tienes que comenzar a confiar en la palabra del Señor. Mire, si él nos dio el manual de instrucciones, está ahí. Él nos da las direcciones como nosotros podemos obrar. Que dice, como dice el hermano John, que vamos a pasar la aflicción, pues Cristo no las pasó. Claro, él lo crucificaron, lo mataron. ¿Usted se cree que nosotros no vamos a pasar cosas así? Claro que sí. Pero lo más importante, que nos vayamos con, aunque moramos, ¿verdad? Que nos vayamos con la bendita esperanza
de que algún día, como Cristo resucitó de los muertos, nosotros cuando venga Él en las mansiones celestiales, que llegue aquí, que suene la trompeta, nos podamos levantar y nos podamos ir victoriosos hacia el cielo. John, las últimas Amén. palabras que ya nos vamos. Sí, queridos hermanos, ya como dijimos, hemos discutido hoy la tercera lección. No se pierdan la cuarta lección de este trimestre a los Efesios, que se titula ¿Cómo nos rescata Dios? Así que, por favor, no se lo pierdan. Recordando nuestras redes sociales, nos pueden buscar a mi compañero John Morales. Usted pone Noticiero Morales en YouTube, Facebook y por ahí lo puede buscar. Muy lindos videos que él está sacando. Así que suscríbase a su canal, dele like, ayuda al ministerio de nuestro hermano John. También puede suscribirse a mi canal. Usted pone delvalle.e en Facebook y YouTube. Y también lo mismo, da a suscribir, dele like y comparta para que bendiga a otras personas, ¿verdad? Con estas lecciones que nosotros, ¿verdad? Estamos dando. Y importante, ¿verdad? Siempre que, a ver, yo no lo mencionó, pero siempre que usted quiera hacer un comentario, pues lo puede hacer y nosotros con mucho agrado le podremos contestar, ¿verdad? Esa pregunta o ese comentario que usted quiera hacer. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.